Ya empezó a grabar, ¿no? Bueno, jóvenes, resolvemos un ejercicio y pues, y ya ¿no? A ver, veamos acá. Y esto está acá, creo. Y aquí está. Ahí está, jóvenes. Esta es una aplicacioncita ya en Windows. Miren, lo que tenemos es, se supone que en la composición del laboratorio o el análisis del laboratorio nos va a dar estos compuestos, ¿no? Que son básicamente óxidos, ¿no? Óxidos, anhídridos y agua, ¿no? Y también otros materiales que a la temperatura a la que descomponen estos materiales, o sea, el yeso, o sea, nosotros tenemos una muestra de yeso. Esa muestra Disculpe, de ingeniero. yeso, sí. ¿La pantalla estará compartiendo? ¿No se ve? No se ve, ingeniero. Y ahora, yo he puesto compartir pantalla, a ver, toda tu pantalla. Permitir recordar esta edición, pantalla integrada, modo de ventana única, toda la pantalla. A ver. Ahí ven. Ahora sí, ingeniero. Ahí ven mi pantalla. Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, gracias. Entonces, miren, decíamos de que nosotros, para saber la composición real de los yesos, esta parte de la derecha, ¿no? En la composición real de los yesos nosotros tenemos unos compuestos, ¿no? Sulfato, básicamente sulfato de calcio con agua, ¿no? O sin agua, ¿no? El sulfato de calcio dihidratado, el sulfato de calcio hemihidratado, el sulfato de calcio dihidratado se llama también dihidrato, resumiéndolo. El sulfato de calcio hemihidratado se llama hemidrato. Y el sulfato de calcio simplemente sin agua se llama anhidrita, ¿no? Además de estos compuestos que son el yeso, vamos a decir, ¿no? Tenemos el carbonato de magnesio, el carbonato de calcio. Puede haber también o exceso de óxido de calcio o de anhidrido sulfúrico, ¿no? Y otros productos. Muy bien. Esto es lo que debería de existir en una bolsa de yeso, ¿no? O lo que hay en una bolsa de yeso. Probablemente esto lo hayan hecho al microscopio, etcétera, ¿no? Pero no se saben las cantidades, o sea, sabemos qué hay, pero no en cuánto, ¿no? Y nosotros necesitamos conocer la cantidad de hemidrato que hay de esto. Muy bien. Para hacer eso, el yeso que nos venden, nosotros, ¿no? En las bolsas esas, nosotros lo llevamos al laboratorio y ese yeso, que usted ya sabe que se ha fabricado entre 140 y 200 grados centígrados, para el laboratorio, para descomponer, porque como ustedes ven acá son compuestos complejos, ¿no? Sulfato de calcio, carbonato de magnesio, ¿no? Son un poco compuestos, entonces hay que simplificarlo. Y para eso, en laboratorio, lo someten a temperaturas mayores o iguales que 600 grados centígrados. Entonces, estos sulfatos de calcio, ¿no? Estos carbonatos de magnesio lo descomponen en los anhídridos y en los óxidos y en agua, ¿no? Como ven, ya esta es más simple, ¿no? O sea, los compuestos de acá son más simples y el análisis de laboratorio nos da pues las cantidades, ¿no? De esos óxidos, anhídridos y agua, y además de otros compuestos, ¿no? Como la sílice, residuo insoluble, el óxido de aluminio y el óxido de fierro, que las temperaturas ni los 600 grados hacen que esto se descomponga, ¿no? No le va a hacer nada. Menos aún, pues 140 o 200 grados centígrados que se usa para la fabricación de ellos. Por tanto, estas sílices, residuo insoluble, el óxido de aluminio, el óxido de fierro, simplemente pasan, ¿no? De su estado natural, que vamos a decir, pasa también a las bolsas de yeso en esa misma forma. O sea, no hay ningún cambio ahí. Los otros productos es la suma de la sílice, residuo insoluble, óxido de aluminio y óxido de fierro. Muy bien, eso pasa directamente acá, ¿no? Y siempre
hay conservación de la materia, ¿no? Si la suma de acá es 100, por ejemplo, la suma de acá de la composición real también va a ser 100. O sea, eso se cumple. Entonces, básicamente eso es. Y comenzamos, como dice, ¿no? Ya eso lo vamos a ver resolviendo un ejercicio. Se parte también de lo simple a lo complejo. Si tuvieran alguna pregunta, pueden preguntar con confianza, ¿no? Por ejemplo, pues, nos decimos, ¿qué componente o qué óxido o anhídrido de esta composición de laboratorio se repite en una sola vez, ¿no? En un solo compuesto de la composición real? Si ustedes ven, acá tenemos agua, a ver, agua, acá tenemos agua, acá también tenemos agua, ¿no? Entonces está en dos compuestos, ¿no? Entonces, ¿no? Acá por si acaso es descompuesto, para que ustedes vean, el sulfato de calcio dihidratado se compone, ¿no? Del anhidro sulfúrico, del óxido de calcio y dos moléculas de agua, ¿no? Igual para el hemidrato es el anhidro sulfúrico más el óxido de calcio más media molécula de agua. El sulfato de calcio o la anhidrita se descomponen en anhidro sulfúrico y óxido de calcio, ¿no? El carbonato de magnesio en anhidro carbónico más óxido de magnesio. El carbonato de calcio en anhidro carbónico más óxido de calcio, ¿no? Y acá puede haber exceso de calcio o exceso de anhidro sulfúrico también, ¿no? Puede haber en las bolsas de yeso también estos compuestos, así como un exceso, ¿no? O sea, sin formar otros compuestos más complejos. Y otros productos que ya les he dicho, que es la sílice, residuo insoluble, aluminio y óxido de fierro, ¿no? Listo. Entonces acá vemos la descomposición. Por ejemplo, el anhidro sulfúrico está acá en 1, 2, 3, ¿no? Entonces es muy difícil. El calcio está acá, calcio, 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 ¿no? Hay cuatro, ¿no? Cuatro sustancias que tienen calcio. Y así. El magnesio, el óxido de magnesio sí hay solo en una, ¿no? En el carbonato de magnesio. Entonces partimos de ahí, ¿no? El magnesio en este caso, por ejemplo, hay un 4% o 4 gramos, lo que sea, ¿no? Puede ser en kilos o en porcentajes, no hay ningún problema. Entonces, este compuesto, este óxido, se repite una sola vez acá, en el carbonato de magnesio. Y nosotros por química sabemos de que un mol del óxido de magnesio nos produce un mol de carbonato de magnesio. Entonces, así podríamos trabajar. Muy bien, hagamos otro ejercicio, porque este ejercicio creo que ya lo hemos resuelto el día de ayer. Veamos otro ejercicio. Aquí está mi libro. Veamos el cuarto ejercicio. Dice, el análisis, ustedes si quieren copien, ¿no? Porque estoy con un libro físico. Dice, el análisis de un yeso es el siguiente. Residuo insoluble más silicio, o sea, más sílice, más óxido de aluminio, 0.1. Acá le vamos a poner 0.1. Ya el óxido de fierro y óxido de aluminio, 0, ¿no? La sílice y residuo insoluble, 0.1. Y el óxido de aluminio 0.1. Ya hemos dicho de que esto simplemente se suma, así que no hay ningún problema de que lo puedan agrupar en uno de estos dos, ¿no? Porque acá en otros productos es solo la suma de la sílice, residuo insoluble, óxido de aluminio y óxido de fierro. Va a sumarlo nada más, no hay ningún problema. Luego dice el óxido de calcio 39, que es 39, en porcentajes, ¿no? Óxido de magnesio 0, anhidrido sulfúrico 56, agua 4.2 y anhidrido carbónico 0.25. Entonces nos piden interpretar este análisis. Vamos a interpretar ese análisis. Ya tenemos todos los datos, ¿no? Calcularemos, ¿no? Lo que hace, si se dan cuenta, lo primero que se hace es calcular los pesos moleculares, ¿no? Por ejemplo, del agua, peso molecular 18, del óxido de calcio 56, del óxido de magnesio 40, del anhidro sulfúrico 80, del anhidro carbónico 44, ¿no? Ahí, por ejemplo, no suma 100, ¿no? Probablemente
Bueno, eso no importa. Ahora voy a repetir. El agua es 4.2, residuo insoluble más sílice más aluminio 0.1, óxido de calcio 39, óxido de magnesio 0, anhidro sulfúrico 56, agua de vuelta 4.2 y anhidro carbónico 0.25. Como se dan cuenta, acá, bueno, el libro dice que está en porcentajes, pero como vemos, no suma 100, no debiera de sumar 100, faltaría algo, 0.45. Pero el programa este está o bien hecho para kilos, ¿no? Para gramos, ¿no? O en porcentaje, eso no importa. Suponiendo que sean en gramos, ¿no? Entonces la suma, la masa del yeso es 99.55 gramos. Muy bien. Y acá también aparece el peso molecular de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, el peso molecular del dihidrato es 172, de la anhidrita, no, del hemidrato 145, de la anhidrita 136, del carbonato de magnesio 84, del carbonato de calcio 100, ¿no? Ahí están sus pesos moleculares. Muy bien. Ahora vemos esto. Ya hemos dicho, ¿no? De que el óxido de magnesio se repite solo en el carbonato de magnesio. Y ahí está, ¿no? Y el carbonato de magnesio es igual al anhídrido carbónico más el óxido de magnesio. Eso quiere decir, por cada mol de carbonato de magnesio hay un mol de óxido de magnesio. Por tanto, la cantidad de carbonato de magnesio es igual al peso o al porcentaje de óxido de magnesio por el peso molecular del carbonato de magnesio entre el peso molecular del óxido de magnesio. Están en relación, pues, ¿no? El carbonato de magnesio es al mol del carbonato de magnesio, como el óxido de magnesio es a su mol del óxido de magnesio. Entonces, despejando el carbonato de magnesio será, ¿no? La cantidad de óxido de magnesio por el peso molecular o por el mol del carbonato de magnesio entre el peso molecular del óxido de magnesio. Listo. Y acá lo podemos operar, ¿no? A ver, acá tenemos óxido de magnesio, 0, ¿no? 0. 0 por el mol del carbonato de magnesio. Aquí está el carbonato de magnesio. Su mol es 84, ¿no? O sea, 0 por 84 entre el mol del magnesio, del óxido de magnesio, 40, ¿no? O sea, 0 por 84 entre 40. 0, pues, ¿no? Ahí no hay nada. Y aquí ya lo he calculado. El primer compuesto acá del carbonato de magnesio es 0, ¿no? Luego nos hacemos esta pregunta, dice, el anhídrido carbónico aparece en el carbonato de magnesio, ¿no? Acá, ya conocido, y en el carbonato de calcio, y acá también, ¿no? El carbonato, miren, el anhídrido carbónico aparece en el carbonato de magnesio y en el carbonato de calcio, acá. Muy bien, por tanto, un mol del anhídrido carbónico del carbonato de magnesio combina con un mol del óxido de magnesio para formar carbonato de magnesio. Por tanto, el anhídrido carbónico del carbonato de magnesio es igual al peso, ¿no? O al porcentaje del óxido de magnesio por el peso molecular del anhídrido carbónico entre el peso molecular del óxido de magnesio. Muy bien. O también lo pueden hacer así, ¿no? Acá ya sabemos que el carbonato de magnesio tiene esta cantidad de 0, ¿no? Es 0. Entonces, también sabemos de que el óxido de magnesio es 0, ¿no? Entonces, de acá podemos despejar por conservación de la materia que el anhídrido carbónico sería esto menos esto, ¿no? 0 menos 0, 0, ¿no? O si no, también así. El óxido de magnesio aquí es 0, por esto es 0, pues, ¿no? Entonces, la cantidad del anhídrido carbónico del carbonato de magnesio es 0. Muy bien, ya sabemos que es 0. Por tanto, la cantidad del anhídrido carbónico del carbonato de calcio, ya esto, ¿no? Es igual al anhídrido carbónico total, o sea, esto, que es 0.25, menos el anhídrido carbónico del carbonato de magnesio, o sea, 0.25 menos 0, ¿no? Será pues 0.25. Entonces, el anhídrido carbónico del carbonato de magnesio es igual a 0.25. Muy bien. Si ya tenemos el anhídrido carbónico del carbonato del carbonato de calcio, podemos calcular entonces el carbonato de calcio, pues, ¿no? Porque un mol del anhídrido carbónico, ¿no? Se combina con un mol del carbonato de calcio. Entonces, diremos eso. El carbonato de calcio es igual al anhídrido carbónico más el óxido de calcio. O, en otras palabras, por cada mol del anhídrido carbónico del carbonato de calcio hay un mol del carbonato de calcio. Por tanto, el carbonato de calcio es igual
al anhidrido carbónico del carbonato de calcio, que ya hemos calculado, que vale 0.25, por el peso molecular del carbonato de calcio entre el peso molecular del anhidrido carbónico, ¿no? Entonces, 0.25, ¿no? Por el peso molecular del carbonato de calcio, que vale 100. 0.25 por 100 entre el peso molecular del anhidrido carbónico, que vale 44. Eso lo pueden operar ustedes. A ver. Está la calculadora. 0.25 por, ¿no? 100 hemos dicho. 100 entre 44. 0.56, ¿no? Veamos eso. Entonces, acá sale 0.568, ¿no? Entonces, el carbonato de calcio es 0.568. Ya tenemos, por ejemplo, dos compuestos, ¿no? El carbonato de magnesio vale 0, no hay carbonato de magnesio. El carbonato de calcio hay esta cantidad, 0.56. Dice, en este punto, luego de haber hecho el cálculo, debemos de ver si hay anhidrido sulfúrico o óxido de calcio en exceso, ¿no? Y sabemos de que el carbonato de calcio es igual al anhidrido carbónico más el óxido de calcio. Entonces, calculemos la cantidad de óxido de calcio que entra pues a formar el carbonato de calcio. Ya sabemos que desde que el carbonato de calcio hay 0.568, ¿no? Menos el anhidrido carbónico del carbonato de calcio que ya hemos conocido que es 0.25. Entonces el óxido de calcio será eso, pues, ¿no? 0.56 menos 0.25, 0.28 más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, o 0.318, ¿no? El calcio del carbonato de magnesio es igual al anhidrido carbónico del carbonato de calcio por el peso molecular del calcio entre el peso molecular del anhidrido carbónico. O simplemente la resta, ¿no? 0.56 menos 0.25, que sería 0.31. Muy bien, ya tenemos la cal o el calcio, el óxido de calcio, que entra al carbonato de calcio. Entonces, ¿cuánto CaO, o sea, cuánto óxido de calcio nos queda para formar estos sulfatos, ¿no? Para formar estos sulfatos. Entonces, sería la cantidad de óxido de calcio total, ¿no? O sea, 39, menos el óxido de calcio que ha entrado a formar el carbonato de calcio, que era como 0.31, ¿no? Entonces, 39 menos 0.31 sale 38, 38.62, ¿no? Eso es el CaO disponible. Ese CaO disponible, o el óxido de calcio disponible, se combina pues con el anhidrido sulfúrico para formar los sulfatos, ¿no? Los sulfatos de calcio. Muy bien. Ahora veamos si hay CaO en exceso o anhidrido sulfúrico en exceso, ¿no? Si no hay ninguno en exceso, quiere decir que el anhidrido sulfúrico y el óxido de calcio disponible están totalmente combinados, formando sulfato de calcio, ¿no? Con moléculas de agua o sin ellas. ¿Entienden? O sea, ya hemos calculado, ya sabemos la cantidad del CaO disponible para formar sulfato de calcio. Pero veamos cómo se combinan, ¿no? Nosotros sabemos por química de que estos compuestos se combinan, como estamos viéndolo, en proporciones directas a sus pesos moleculares, ¿no? Entonces, hagamos una comparación entre el peso molecular del CaO y el peso molecular del anhidrido sulfúrico. Muy bien. Es decir, nos está diciendo acá lo que hemos visto, que el sulfato de calcio es igual al anhidrido sulfúrico más el CaO disponible. Pero como estos materiales se combinan en proporciones a sus pesos moleculares, hagamos eso. Entonces, hacemos esto, dividimos el CaO disponible que nos ha salido, ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Entre el anhidrido sulfúrico, de que eso está acomodado, ¿no? Entre 56. Y vemos de que es menor que 0.7, ¿no? Menor que 0.7. ¿Cuánto nos había salido el este? Acá lo podemos ver, si quieren. Acá lo podemos ver. Miren, tenemos 0.568 del carbonato de calcio. Conocíamos el anhidrido carbónico, ¿no? Del carbonato de calcio, que era 0.25 porque acá era 0. Entonces, eso menos 0.25 sería el óxido de calcio que entra a formar el carbonato de calcio. Muy bien.
¿cuánto de carbonato de óxido de calcio me queda para formar los sulfatos? Entonces, acá tengo el KO total, es 39, ¿no? Entonces, sería esto, o 39 menos esto, ¿no? Menos 39 y luego le cambiamos el signo por menos 1 y ya estaría, ¿no? Entonces, miren, nos quedaría 38. Tenemos 38 de óxido de calcio disponible, ¿no? Esa es la cantidad de calcio del óxido de calcio que tenemos para formar los sulfatos. Entonces, nosotros hacemos esta relación. El KO disponible, que es 38, entre el anhidrido sulfúrico, que es 56. Entonces, dividimos entre 56. Eso sale 0,69. Y 0,69 es menor que 0,7. Pero ¿de dónde sale ese 0,7? Nosotros estamos diciendo para que no haya ni KO, ni exceso de calcio, ni exceso de anhidrido sulfúrico, estos tienen que relacionarse entre sus pesos moleculares. El peso molecular del calcio, del óxido de calcio, es 39, no, 56. Veamos eso. 56 entre el peso molecular del anhidrido sulfúrico, que vale 80, ¿no? Entre 80. Esa relación 56 entre 80 de 0,7. O sea, si el KO disponible, el óxido de calcio disponible entre el anhidrido sulfúrico que tenemos, es igual, si fuera 0,7, entonces se combinarían ambos en total y no habría ni exceso ni de KO ni de anhidrido sulfúrico, ¿entienden? Pero en este caso, estamos viendo de que el KO disponible entre el anhidrido sulfúrico sale ¿no? Sale 0,69, ¿no? 38,68 entre 56 sale 0,69, que es menor que 0,7. Eso quiere decir de que hay exceso de anhidrido sulfúrico, ¿entiendes? Por tanto, dice, hay SO3, o sea, anhidrido sulfúrico en exceso. Toda la cal disponible se combina, pues, ¿no? Con una parte de ese anhidrido sulfúrico total, ¿no? Formando sulfato de calcio, que es el anhidrido sulfúrico, una parte en este caso, con todo el KO disponible, ¿entiendes? Entonces, el anhidrido sulfúrico combinado con el KO disponible para formar sulfato de calcio es 55,56 o 55,26. ¿Cómo lo calculamos eso? Ya, igual que, ¿no? Por los pesos moleculares, ¿no? Si tenemos el KO disponible, ¿cuánto era el KO disponible? Ya hemos visto eso. 38, ¿no? 38,68. Ese es el KO disponible. ¿Con cuánto del anhidrido sulfúrico se puede combinar esto? Entonces, en proporción, pues, ¿no? 38 es al peso molecular del KO, ¿no? O sea, 56, ¿no? O yo quiero calcular ¿no? El anhidrido sulfúrico. Muy bien. Entonces acá diré, pues, el anhidrido sulfúrico es al peso molecular del anhidrido sulfúrico, o sea, a 80, es el SO3 es a 80, como el KO, o sea, 39, no, sino solo 38, el que es disponible, ¿no? Es a su peso molecular. O sea, en otras palabras estoy diciendo esto, de que el anhidrido sulfúrico es igual a la cantidad que tenemos de KO disponible, que es 38 punto, ay caray, esto no es punto, 38,68, 18, 2, eso es, ¿no? Por el peso molecular del anhidrido sulfúrico, que es 80, entre el peso molecular del óxido de calcio, que es 56, ¿no? Entonces, 55 gramos, ¿no? Si estamos hablando de gramos, del anhidrido sulfúrico se combinan, ¿no? 55, 26, como están acá, se combinan con el calcio disponible para formar el sulfato de calcio. Entonces, el exceso será pues ¿no?
El exceso de anhidrido sulfúrico será 56 menos 55.25, que sería 0,74, ¿no? Ya tenemos entonces esto. El exceso de anhidrido sulfúrico, que es 0,74. Muy bien. Muy bien, entonces ahora el sulfato de calcio será pues el KO disponible más el anhidrido sulfúrico combinado, ¿no? O sea, el KO disponible era como 38 y tantos, más el anhidrido sulfúrico que se combina con ese KO disponible que es 55, o sea, 38 más 55, 80, 93, casi 94, ¿no? Y entonces ahora vemos, anteriormente hemos supuesto de que todo, suponiendo que todo fuera hemidrato, si todo fuera hemidrato, entonces esta relación del sulfato de calcio entre el peso del agua debiera de ser a 15.11. ¿De dónde sale ese 15.11? Eso es igual al peso molecular de la anhidrita, porque vean, miren, en qué proporción está, ¿no? En qué proporción está el sulfato. El peso molecular del sulfato de calcio es 136 y por cada sulfato de calcio, si todo fuera hemidrato, hay media molécula de agua, ¿no? O sea, una molécula de sulfato de calcio se combina con media molécula de agua para formar el hemidrato. Estamos suponiendo que todo fuera hemidrato. Por tanto, si todo es hemidrato, entonces por cada mol de sulfato de calcio habrá medio mol de agua. Entonces, de ahí sale, ¿no? De ahí sale eso, esta relación de 15.11, o sea, del peso molecular de la anhidrita entre el peso molecular de media molécula de agua, o sea, 136 entre 9. Eso es 15.11. Si el sulfato de calcio que ya hemos calculado, ¿no? Entre el agua fuera igual a 15.11, todo sería hemidrato y ahí habría terminado el cálculo, ¿no? Porque el dihidrato sería 0 y la anhidrita sería 0 y todo sería hemidrato. Ya habría calculado, ya habría terminado. Sin embargo, acá nos sale de que el sulfato de calcio entre el agua es mayor que 15.11, ¿no? Que 15.11. Por tanto, diremos entonces de que hay defecto de agua, ¿no? Por tanto, habrá hemidrato más anhidrita, ¿no? Por tanto, habrá hemidrato y anhidrita. Acá, acá el hemidrato lo calcula. La anhidrita no lo muestra, pero sale 30. El hemidrato es 67.66. Voy a ponerlo eso de la anhidrita que no se ha visto acá. Y la anhidrita es 30.47. O sea, resuelve un sistema de ecuaciones tanto así, ¿no? ¿Cómo hace? El hemidrato más la anhidrita es igual a todo el sulfato de calcio que hemos calculado, ¿no? Al anhidrido sulfúrico combinado con el KO disponible más el óxido de calcio disponible, ¿no? Más agua. Entonces sería una ecuación. O sea, el hemidrato más la anhidrita es igual al sulfato de calcio más agua. Muy bien. Ese sulfato de calcio ya lo hemos obtenido, que es simplemente el anhidrido sulfúrico combinado, ¿no? Combinado con el anhidrido sulfúrico combinado con todo el KO disponible, ¿no? ¿Entiende? Más el KO disponible, eso sería el sulfato de calcio, más el agua, ¿no? Que en este caso tenemos más 4.2, que es el agua. Entonces, esa es la primera ecuación. El hemidrato más la anhidrita es igual al sulfato de calcio que se ha formado más el agua. Muy bien. Es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es simplemente toda esta agua solo proviene del hemidrato. Entonces, el agua del hemidrato será pues las 9 partes de 145 partes del hemidrato es agua. Entonces, de ahí despejan el hemidrato. El hemidrato será igual a 145 entre 9 por el agua, ¿no? Comprobemos eso. 145 entre 9 por el agua, por 4.2. Entonces, 67.667. Ahí está. Esa es la cantidad del hemidrato. Como ya conozco el hemidrato, estamos viendo el hemidrato más la anhidrita, ¿no? Es igual a todo el sulfato de calcio más agua. Conozco el hemidrato, entonces la anhidrita será pues esa suma del
del sulfato de calcio más el agua menos el hemidrato, esa será la anhidrita, ¿no? Entonces tendremos 30.475 de anhidrita. Y ya está resuelto, ¿no? Ya está resuelto el problema, ¿no? La proporción de hemidratos, si ven, dividen 67.66 entre 99.55 entre toda la masa liso es 0.68. Esto es mayor o igual que 0.66. Por tanto, es un yeso blanco, ¿entienden? Un yeso blanco es cuando por lo menos el 66% es hemidrato. Eso sería, ¿no? La proporción de hemidrato entre la 68, por tanto, el yeso es blanco. Y eso sería la salida, ¿no? La salida de esto. ¿Qué más podríamos decir? Como hay hemidrato y anhidrita, podríamos decir de que está sobrecocido, ¿no? O sea, ha habido bastante fuego y por eso ha producido una fuerte cantidad, casi un 30% de anhidrita, ¿no? Eso podríamos decir, pero se trata de un yeso blanco y con sobrecocido. Eso sería el análisis. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Aló, ¿están ahí? Hable alguien, cualquiera de ustedes. Sí, profesor, sí, Santana. Ya, jóvenes, como no tienen preguntas, nos quedamos ahí. Estamos en paro, pero yo estoy haciendo un esfuerzo para dictarles. Y básicamente voy a subir este video y, bueno, el video de ayer, ¿no? Para que ya tengan eso de yesos. Pero no se preocupen, la próxima vamos a estar resolviendo un poquito más de ejercicios y ahí nos quedamos. Ya, jóvenes, nos vemos. Ahí nos quedamos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Nos vemos, ingeniero. Ya, listo, nos vemos.